Lo que pasa es que yo veo mucha animadversión desde ciertos circuitos en contra del INE. Y creo que esa animadversión, siendo honestos, se explica solo porque el INE no se ha subordinado a ningún poder ni a los intereses de ningún partido. Es decir, el INE es un ente autónomo que se cree su autonomía y su independencia frente a los intereses gubernamentales de cualquier gobierno, del que está y de los que estuvieron y de los del federal y de los locales, y su independencia frente a cualquier partido. Esa es nuestra esencia y eso creo que no gusta. Si esas son las razones por las cuales está proponiendo una reforma, pues creo que son razones que no tienen un sustento real, sí una intencionalidad política, pero no un sustento real, y desde ese punto de vista, pues más vale que lo que hoy tenemos y que funciona bien, pues siga funcionando y garantizando elecciones libres, ciertas y transparentes. Un saludo para los pregoneros, con toda mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos siguiendo la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere esta información. De igual forma, te quiero desear que tengas un excelente día. Nos encontramos ya a jueves 21 de abril del 2022. Y vámonos de lleno a la información, señores, porque como ustedes lo escucharon, y como lo dice el señor Lorenzo Córdoba, ¿para qué le van a mover al INE si está haciendo bien las cosas? ¿Para qué mover algo que va bien? Lo pueden descomponer. Esos son los argumentos que maneja el señor Lorenzo Córdoba, a pesar de todo lo que hemos vivido a lo largo de estos años, en donde el señor simplemente se ha inmiscuido. Y todavía cínicamente dice, porque en la entrevista tocó el tema sobre la revocación del mandato, que no ha acabado, que todavía falta ver si va a haber sanciones por parte de los actores políticos que hicieron de las suyas. Ah, claro, pero para los que hicieron lo contrario, y pues obviamente profanar, promover, pregonar, que no vayan a votar, sobre ellos no pasa nada. Ahora resulta ser que un tema que está en boca de todos, porque ya vimos que por parte de los traidores a la patria, pues no permitieron la reforma eléctrica, que obviamente el presidente muy astuto la contrarrestó, pues lo principal era el litio. Pero bueno, esas son cosas, son estrategias que obviamente el presidente de la República, y mis respetos, las sabe manejar y las sabe manejar muy bien. Y sobre todo, que a nivel nacional quedó comprobado quiénes realmente están a favor de la ciudadanía y quiénes no. Ahora otro tema en el que están pues duro y dale es sobre la reforma electoral, que dicho sea de paso, el presidente de la República lo ha anunciado, mas no lo ha presentado de manera oficial. Y ya ahí las especulaciones, y tan nefastos son, tan traidores son, que ni siquiera se sabe qué va. Y ya dijeron que van a ir en contra, que no van a permitir que toquen al INE. Y en esta entrevista, prácticamente el señor Lorenzo Córdoba le está pidiendo a la oposición que lo apoyen. Es increíble. Escuchen ustedes. Y a reserva de ver cómo viene la atmósfera política a raíz del resultado de la reforma eléctrica, el ambiente era tenso e intenso, diría. En tu opinión, ¿hay condiciones para llevar a cabo una reforma del régimen electoral con rango constitucional? Pues mira, si lo que hemos visto en estos días se mantiene, es decir, posturas que no están en una lógica de sentarse a construir consensos, es muy complicado. Sobre todo porque estamos a 50 días aproximadamente de la realización de las elecciones en 6 estados, en donde se disputan gubernaturas, y es natural que cuando hay elecciones de esta naturaleza la competencia sea muy intensa y consecuentemente los ánimos políticos tiendan a crisparse. Claro, vendrán tiempos para digerir lo que ha ocurrido en estos meses y probablemente pueda abrirse una ventana de discusión. Yo creo que sería pertinente, porque las reglas del juego electoral siempre es pertinente revisarlas y adecuarlas siempre y cuando, digo yo, se cumplan 3 condiciones fundamentales. La primera, que sea producto de un consenso. Porque si son un mero mayoriteo, René, pues las reglas se van a volver parte del problema más adelante. Y habrá quien dirá que los resultados electorales son producto de reglas con las que no se estuvo de acuerdo desde el principio.
Segunda condición, pues que sean reglas para mejorar, cambios para mejorar lo que se tiene. Vuelvo a insistir en algo, nuestro sistema electoral, y lo dice todo el mundo, y cuando hablo de todo el mundo me refiero metafóricamente, no metafóricamente, lo dicen todos los demás países. El sistema electoral mexicano es un punto de referencia a nivel global. Si nuestro sistema va a dar marcha atrás, si prosperan planteamientos como los que algunos han hecho para que sea la Secretaría de Gobernación la que vuelva a administrar las elecciones, pues evidentemente pues una reforma regresiva pues no es pertinente. Y tercero, que se parta de un diagnóstico objetivo, real y con información de lo que hoy tenemos. Porque si se quiere mejorar un sistema que es muy complejo, pues la verdad hay que hacer una operación, yo diría, de cirugía fina. No hay que llegar a machetazos porque nos podemos al final del día amputar partes que funcionan y funcionan muy bien de nuestro sistema electoral. Yo diría que si estas condiciones se dan, pues adelante una reforma con un pequeño precedente, digámoslo así, que no abona en favor de grandes cambios. En los últimos 25 años, y yo creo que ha sido algo muy positivo, todas las reformas electorales se han hecho en un momento en el cual, que permite ponerlas a prueba en elecciones intermedias. Nunca se han, desde la reforma de 1996, puesto a prueba en elecciones presidenciales. La de 96 se puso a prueba en las elecciones de 97, intermedias. La de 2007 se puso a prueba en las elecciones de 2009, intermedias. Y la de 2014 pues, se puso a prueba en las elecciones de 2015, intermedias. Es un peligro en el hecho de que se ensayaran. Lo que pasa es que en 2024, y mira que lo digo con una cierta distancia, René, porque en un año no dejaré de ser presidente del Consejo General, así que no tengo ninguna intencionalidad o ninguna intención personal en este proceso, no más faltaba en ese proceso de reforma. En 2024 va a ser la elección más grande de nuestra historia, por la cantidad de electores, pero también aquella en la que mayor disputa por el poder político habremos tenido por las posiciones en juego. Por la gran cantidad de posiciones en ¿Tú juego. llamarías a la oposición a defender al INE en sus términos? Yo llamo a la sociedad a defender a su INE. Si lo defiende la oposición, si lo defiende el partido en el gobierno, qué bueno. Pero el Instituto Nacional Electoral es el producto de una lucha que viene sin duda de los partidos políticos, pero sobre todo de la sociedad. Organizaciones de la sociedad civil, movimientos políticos sociales, la academia han tenido un rol, bueno, los mismos medios de comunicación han tenido un rol importantísimo en la construcción de nuestro sistema electoral. ¿Los llamarías a estar alerta? Yo los llamaría a que no tengamos un retroceso. Mira, probablemente en los últimos 35 años, René, lo único en lo que hemos hecho bien la tarea como sociedad en términos de construcción de una democracia constitucional, no es lo único, pero en lo que más hemos avanzado y en lo que mejor hemos hecho el trabajo ha sido en lo electoral. ¿Es perfectible? Sin duda. A ver, si es perfectible, ¿dónde ves tú de cumplirse las tres condiciones que has mencionado? ¿Qué es lo que hay que reformar en él? Bueno, yo lo que creo que ya a estas alturas tenemos que revisar es el diseño de la representación política. Hoy la Cámara de Diputados y el Senado se eligen a través de un sistema y de un arreglo que responde a 25 años atrás. Es decir, es el arreglo todavía que se dio entre un partido hegemónico, el PRI, que gobernaba todavía impertérrito hasta entonces, y una oposición que clamaba por mayor apertura. Pero es producto de un arreglo que hoy que hoy ya no existe, que es distinto. Yo llamaría en ese sentido a maximizar, por ejemplo, la representación proporcional. Esta cláusula de sobrerepresentación del 8% que nuestra Constitución todavía permite es producto de lo que el PRI exigió para poder avanzar hace 25 años. La revisión de la composición e integración Claro, del Poder Legislativo. apostando a una mayor proporcionalidad Y para a que se una mayor refleje. proporcionalidad y a la vez a un menor número de legisladores. Mira, eso es yo creo que no son pocos, ese es mi punto de vista, si se nos compara No, con otros son países. muchos. No, yo creo que no, perdóname, yo no creo que sean muchos, correcto. Yo no creo que sean muchos. Yo no lo tocaría, pero yo no soy legislador. Hay quien dice que son muchos legisladores. Fíjate, si hacemos un ranking, México está en el lugar 14 de más de 125 países respecto de la proporción entre legisladores y población. 500 legisladores para una población de casi 130 millones no me parecen muchos. Claro, si nos comparamos con Estados Unidos, que tienen más del doble de la población y solo 430 y tantos legisladores, pues puede parecer mucho. Pero en fin, pero eso es lo de menos. Quiero decir, si se reduce el número de legisladores, pues que esto no se a costa de la representatividad ni de la Cámara de Diputados ni del Senado. Y que esto implique pues, una mayor, con independencia vuelvo a insistir del número, una mejor proporción, un mejor reflejo de la diversidad política que existe y es innegable en nuestra sociedad respecto de cómo se refleja, cómo se representa esa pluralidad en el Congreso. Primer gran dato. Segundo punto, bueno, la distribución del dinero público. Yo soy un defensor del financiamiento público, aunque creo que eventualmente los montos tiene sentido que se revisen. Son montos muy altos. A la baja. A la baja. Pero la manera en la que se distribuye el dinero, es decir, esta fórmula de 30% de manera igualitaria, 70% de manera proporcional, también responde a un arreglo político que se pactó en 1996. Porque no redistribuimos la fórmula no repensamos la fórmula de distribución de financiamiento y tal vez que sea 50-50 o totalmente. Es decir, bajar el financiamiento público a los partidos, eso es de lo que estamos hablando. Sí, siempre y cuando
esto no implica una merma de la capacidad de competencia, es decir, de la competitividad que hoy proporciona el financiamiento público, sobre todo porque los partidos, ni siquiera los aliados del partido en el gobierno, avanzarían, el Verde y el PT, avanzarían en una fórmula que implicara solo reducir el financiamiento. Bueno, repensemos, si vamos a bajar la bolsa, repensemos cómo se distribuye para que sea más equitativa la competencia electoral. Revisar la composición e integración del Poder Legislativo, revisar financiamiento público, ¿qué más? Yo, por ejemplo, aligeraría algunos de las prohibiciones que hoy existen en materia electoral. Bueno, ¿tiene sentido que los funcionarios públicos no puedan opinar en materia electoral? No lo sé. Yo lo que digo es que hoy hay una gran cantidad de prohibiciones, pongo solo ese ejemplo, evidentemente no pueden usar dinero público. Pero hombre, todo el mundo sabe pues, que el presidente tiene su simpatía política respecto de un partido político, como lo tuvo el presidente anterior y el que estuvo antes. Yo no sé si tantas prohibiciones establecidas en la ley sean pertinentes o no, vale la pena eventualmente revisarlas. Cuarto gran eje, pues miren, se dice que el sistema electoral mexicano cuesta mucho. Es falso, sí cuesta, pero es el producto de la desconfianza. Muchos de los procedimientos que hoy implican una gran erogación de recursos, un trabajo de campo impresionante por parte del INE, que es lo más costoso de hacer una elección, pues es el resultado de la desconfianza. Estamos en actitud de que los ciudadanos que forman parte de las mesas directivas de casilla no sean sorteados en cada elección, no lo sé, hay que pensarlo, pero tal vez sea momento de avanzar, por ejemplo, hacia mecanismos electrónicos del voto que implicarían tal vez una inversión inicial, pero que abaratarían a la postre el costo de las elecciones. Por cierto, sin dar por bueno la falsedad del discurso de que el sistema electoral mexicano es el más caro del mundo, porque eso es una falsedad. Si tú haces un análisis comparativo, hay sistemas electorales que son mucho más caros, empezando por el brasileño y pasando por otros que, si bien pueden parecer en primera instancia que cuestan menos, si tú ves el tamaño de la población, proporcionalmente cuestan más. Los ejes que el presidente ha expuesto de lo que sería su reforma que no conocemos. Ya hemos tocado varios. No hemos hablado de esta idea de elegir a los consejeros y a los magistrados electorales. ¿Te parece sensato? ¿No te parece sensato? Pues mira, no lo sé, no me gusta, no quiero especular sobre una propuesta que no conocemos, que nadie conoce porque todavía no se ha presentado, sino apenas se ha esbozado en algunas declaraciones del presidente. Lo que digo es que si avanzáramos en ese sentido, pues como lo demuestra un estudio de IDEA Internacional, este centro de estudios sueco que se ocupa de cuestiones electorales, pues seríamos el único de 217 países en los que las autoridades electorales son electas con el voto popular. A lo mejor hay alguna razón detrás de eso, a lo mejor la razón por la cual no se elijan a los funcionarios electorales por el voto popular en todos estos países, incluido México, es porque no queremos a consejeros electorales que estén haciendo campañas, que no queremos a consejeros electorales patrocinados por partidos políticos haciendo campaña, por no hablar de quién va a contar los votos, ¿no? Seguramente habrá ciudadanos buenos, puros, químicamente, que van a prestarse como voluntarios para contar los votos, pero bueno, no sé si los ciudadanos puros y ciudadanos honestos y químicamente puros existan en el mundo real, pero bueno, se vale tener filias y fobias políticas, es un derecho de todas las personas, así que no sé, habrá que esperar a ver cuál es la propuesta que se hace. Sí llama la atención, hasta donde entiendo que lo que se planteaba, entiendo, porque no hay nada escrito, no hay ninguna propuesta concreta, es que el gobierno vuelve propuestas. En fin, habrá que ver. 2020, según esto. Habrá que ver qué se propone. Legislativo. Habrá que ver qué se propone, y habrá que ver, insisto, habrá que hacer un análisis muy sesudo, muy serio de lo que pasa. Pues habrá que ver qué pasa en el mundo y tratar de entender las razones, ¿no? Pues ¿cómo la ven, señores? Pues quedó más que claro que el señor no quiere una reforma electoral. Y sobre todo cuando le hicieron la pregunta, pues él mismo lo comentó. Pues ya sea la oposición o sea la misma gente, pero pues si la gente es la que quiere la reforma electoral y sobre todo la que no confía, aunque ellos anden diciendo que es el instituto en el que más confía. Lo que sí, señores, y hay que decirlo, y hay que venirlo diciendo de cara a las próximas elecciones, hay que dar un golpe de autoridad y demostrarle tanto al INE como a estos partidos de oposición que ya estamos hartos de sus mentiras y de sus traiciones. Nos vemos en una siguiente emisión. Que siga pasando un agradable día. Servidor y amigo Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.